Entonces, en relación al breve repaso, les consulto, ¿cuántos hemisferios tiene el cerebro? ¿Se acuerdan de eso, cierto? ¿Cuántos hemisferios tiene el cerebro? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos hemisferios tiene el cerebro? A ver, ¿quién se tira a la piscina primero? 4. Cuatro. Alguien dice dos por acá. Recuerden que el cerebro se divide en dos grandes hemisferios. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿ya? Entonces tenemos el hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y cada hemisferio se subdivide en ¿cuántos lóbulos? 5. En 5, ¿cierto? Muy bien, estimados. Así a gusto que participen para que esto se nos haga más o menos a los dos, a las dos partes en realidad. Y obviamente teníamos 5 lóbulos. ¿Cuáles eran el nombre de los lóbulos? Los que se acuerden. A ver si alguien puede decir uno solo, puede ser en el audio o puede ser escribiendo. Frontal. Frontal, ya tenemos uno ahí del amigo. ¿Quién más? Otra persona que no sea el amigo, obviamente. Occipital, ya, muy bien. ¿Qué otro lóbulo tenemos? Recuerden que esto es importante porque estamos movilizando. Parietal, excelente, conceptos previos. ¿Cuál más? ¿Cuál más tenemos? Tenemos frontal, occipital, parietal, nos faltan dos. Temporal y la ínsula o el lóbulo de la ínsula, excelente. De manera bien general, el lóbulo frontal está relacionado con qué cosas se acuerdan del lóbulo frontal. Recuerden que la importancia de este curso es que les queden los conceptos claros para que después ustedes los puedan aplicar. El lóbulo frontal estaba relacionado con, obviamente, lo que eran las funciones ejecutivas, que a grandes rasgos los vimos ayer, que era en relación a nuestro director de orquesta que comanda nuestra conducta y el resto de los procesos cognitivos, aparte de ciertas programaciones motoras y la ejecución motora, propiamente tal, que era la parte de adelante. Después, por acá abajo, teníamos el temporal relacionado con la comprensión del lenguaje y también está relacionado con la etiqueta o el qué es cada cosa. Y obviamente también la memoria semántica. Luego, acá arriba teníamos el parietal que está relacionado con la atención y aparte con las funciones visoespaciales, que quiere decir el cómo yo me oriento en tiempo y en espacio. El que el niño, damos el ejemplo clásico ayer, que cuando estaba escribiendo podía mantenerse escribiendo en el renglón y no iba subiendo y bajando, ¿ya? Después teníamos el occipital, que estaba relacionado con la visión, y después teníamos el famoso ínsula o lóbulo de la ínsula, que antes nos enseñaba como lóbulo, y ahora sí. Y este lóbulo de la ínsula está relacionado con transformar la información auditiva en información motora para que vaya al área del cerebro relacionada con la programación del habla y podamos hablar, comandar los programas para que ejecutar cada fonema o cada grafema, perdón, cada fonema. Y también la ínsula, algunos plantean que está relacionada con el sistema emocional. El lóbulo frontal también tenía más adelante una porción relacionada, como dijimos, con las funciones ejecutivas o el lóbulo prefrontal. Pero aparte, este lóbulo prefrontal tiene funciones relacionadas con la parte cognitiva, por dentro tiene funciones relacionadas con la emoción y la atención, y por debajo de este lóbulo prefrontal, está relacionado el tema comportamental. Y no es el que yo me porto bien o me porto mal, sino que es el que yo me adecue a una situación específica. ¿Hasta aquí vamos bien o alguna consulta? ¿Recuerdan, cierto, lo que hablamos ayer? Esto es netamente un breve repaso para ir sentando las bases de lo que viene el día de hoy. Es importante que lo que vimos ayer lo tratemos de incorporar para que sea mucho más fácil incorporarlo de ahora. ¿Alguna duda con las funciones a grandes rasgos del cerebro? Porque si bien yo les pasé la clase del día de ayer, las clases no están definidas. No tiene este componente,
sino que tiene la información que la que les voy entregando. Pero obviamente después ustedes pueden buscar ciertos libros o artículos científicos para poder profundizar. ¿Continuamos? ¿O alguna duda en relación al cerebro? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Vamos con el aprender a leer. Y obviamente el objetivo máximo, me encanta explicarlo como una pirámide, como dije ayer, que la pirámide, la cúspide de la pirámide o la parte de arriba, el objetivo máximo que todos queremos, que es que la persona, el estudiante, niño o incluso adulto pueda leer. Y para que esta persona pueda leer con efectividad, es importante que la persona adquiera todos los bloques o pirámides que están acá abajo. Y en ese sentido, también mencionamos que ya en la antigua regla de la letra con sangre entra, en este caso ya no se debiese aplicar. Porque si al niño que le cuesta leer, lo hacemos leer, probablemente este niño que no está leyendo como corresponde, no lo está haciendo, no es porque no quiera, sino que porque hay ciertos procesos, uno o varios, que están disminuidos o descendidos. Por tanto, obviamente, aunque lo forcemos a leer, siempre va a leer mal. Y teníamos obviamente que, como explicaba, que lo ideal es que esté la pirámide completa cuando uno empieza a leer, pero muchas veces presentamos con dificultades que por dificultades tanto en la intervención de estas habilidades a nivel preescolar, como también por algún trastorno del lenguaje o algo que traiga de base el niño o la niña. Ahora acá les toca a ustedes. De los precursores neuropsicológicos que están acá, ¿cuál era el principal de todos los que aparecen acá, de los 5 que trabajamos ayer? Recuerden que esto nos sirve el ejercicio para que vayan incorporando la información. De los precursores que están acá, ¿cuál era el que estaba relacionado con, o el principal precursor de la lectura? La conciencia fonológica. A ver, da uno. Uno dijo conciencia fonológica y la otra persona, ¿qué dijo? Conciencia fonológica, ¿cierto? ¿La otra persona? ¿Ah? El primero, conciencia fonológica. El primero. Ya tenemos un acuerdo general entonces que el principal precursor neuropsicológico de la lectura es la conciencia fonológica. Pero es importante que si bien es el primero, no es el único. Para este curso dividimos en 2 procesos grandes la conciencia fonológica. ¿En qué procesos dividimos la conciencia fonológica? En 2 tipos de conciencias. ¿En cuáles eran? Fonética. Fonémica 1, ¿ya? Fonémica y fonética, sí. ¿Y la otra cuál era? Silábica y fonémica, exactamente. Entonces tenemos que la conciencia fonológica para este curso en relación a la lectura lo vamos a dividir solamente en conciencia silábica y en conciencia fonémica. La conciencia silábica, ¿en qué estaba relacionado? ¿Qué procesos estaban relacionados con la conciencia silábica? Está relacionado a reconocer las sílabas dentro de una palabra. Exactamente. O sea, primero tenemos que pensar que la conciencia silábica tenemos que segmentar silábicamente. Por ejemplo, mariposa, esa es la habilidad fundamental. De hecho, cuando hay ciertos estudios que mencionan que aquel niño que le cuesta leer en los cursos superiores y uno solamente trabajando segmentación silábica, el niño mejoraría la velocidad lectora. Es importante que ese detalle lo tenga. Que si bien obviamente es importante que se trabaje todo el proceso, pero ya al trabajar un componente, el niño ya mejoraría el tema de la lectura, porque estamos trabajando a la base de una de las funciones relacionadas con el principal precursor de la lectura. Y la conciencia silábica, ¿a qué edad dijimos ayer que se debía trabajar la silábica? 4 a 5 Eso no está en los años. apuntes. ¿A qué edad dijimos que la conciencia silábica, el niño ya estaba listo para poder trabajarla? A los 4 años, muy bien. O sea, podemos partir entre 4 hasta los 5 años y medio, ¿cierto? 5 años y medio. Y después que teníamos adquirida la conciencia silábica, venía la conciencia fonémica. ¿Y en qué consiste la conciencia fonémica? Si alguien se acuerda, ¿me puede escribir o decir? La relación del sonido con el gráfico que representa ese sonido.
a reconocer Claro, los sonidos en cada grafema, digamos, el sonido de cada grafema o el sonido de cada letra, ¿cierto? cada Y uno letra. tiene que Ajá, partir segmentando, obviamente, papá, sí. pup, a. Ujú. Después la idea es que reconozca el fonema o el sonido de la primera letra, el sonido de la última letra, de la letra del medio. Después, si sacamos una letra, ¿cómo quedaría la palabra? Si le agregamos Ujú. una letra, ¿cómo quedaría la palabra? Y Y así ustedes cambiamos, pueden sí. ir jugando. ¿Por qué Ujú. era importante este proceso que está relacionado con la segmentación de los sonidos de las letras? ¿Por qué era importante trabajarlo? ¿Qué hacía el cerebro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué hacía el cerebro? ¿Por qué es importante trabajar la parte fonémica? La conciencia silábica, como dice Amalia, se divide en, o sea, conciencia fonológica se divide en silábica y fonémica. Es importante esa diferencia, porque en algunos textos los van a encontrar como sinónimos, pero no son sinónimos. La silábica se subdivide en, o sea, la fonológica se subdivide en otros procesos, pero acá vamos a ver solamente silábica y fonémica. Fonológica, silábica y fonémica. Y es importante que este proceso sea un proceso madurativo y que el niño, cuando ya es capaz de segmentar fonémicamente, es importante que realice este proceso porque una persona cuando lee o cuando escucha una palabra, ¿qué es lo que hace el cerebro? Por ejemplo, pelota, subdivide en pup, o, t, a. En los sonidos descompone la palabra, la vuelve a armar y después vamos a la etiqueta de qué es pelota y después para qué sirve. ¿Ya? Por tanto, el poder segmentar fonémicamente es una habilidad fundamental que obviamente se termina de desarrollar cuando el niño aprenda a leer. O sea, no es necesario que el niño maneje muy bien la parte fonémica, porque este componente el niño sí o sí lo va a terminar de adquirir cuando empiece a leer y adquiera la lectura. Excelente, ¿ah? Muy bien. El vocabulario, ¿qué dijimos ayer en relación al vocabulario? A ver, ¿quién se tira a la piscina? ¿Qué dijimos ayer en relación al vocabulario? Mientras más vocabulario tenga, más riqueza de vocabulario tenga el niño, va a ser mucho más fácil que él ingrese a la lectura con facilidad, porque ya relaciona la palabra con el nuevo aprendizaje, digamos, o con el significado de la palabra. Exactamente. Mucho Tenemos más que, fácil que un niño que esté relacionado con un ambiente letrado, donde haya libros, donde haya conversaciones, va a tener más vocabulario y le va a ser más fácil el acceso a la lectura. tenemos que, muy bien, Rosa, tenemos que la cantidad de palabras nos va a dar una herramienta gigante para desarrollar tanto la comprensión de lenguaje. Recuerden que la comprensión del lenguaje oral es la base para la comprensión lectora que viene más adelante. Y el lenguaje oral en su conjunto es la base para desarrollar la lectura que viene después. Por tanto, el tener un vocabulario amplio nos va a servir porque es uno de los principales indicadores para poder medir o poder cuantificar el tema de la comprensión lectora. De hecho, hay un instrumento que lamentablemente Bolivia ni Ecuador tienen las normas, que se hizo una estandarización, no, una norma, se sacaron valores normativos de, no sé si eran 9 u 11 instrumentos neuropsicológicos que eran para 11 países de Latinoamérica: Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Panamá, Venezuela, creo que igual, pero con tal que eran 11 países. Y resulta que lamentablemente Bolivia y Ecuador no estuvieron dentro de ese grupo que sacaron las normas de esos instrumentos, pero les podría servir para que ustedes los puedan buscar y están libres con las normas quizás de un país, quizás por concepto, o sea, dijimos que es importante que ojalá tengan normas establecidas para su país, pero estos instrumentos quizás en algún proyecto de investigación propio o quizás en algún seminario de tesis de pregrado o posgrado pudiesen sacar los valores normativos, ¿ya? El instrumento se llama Token Test. Se escribe la T, la O, K, E, N, Test. Token Test. Y este instrumento evalúa el lenguaje comprensivo desde los 6 hasta los 17 años. O sea, cubre toda la enseñanza básica y la enseñanza media o primaria y secundaria. O sea, busquen
Token Test y es un instrumento bien simpático con fichas de colores grandes y más pequeñas, que ustedes al ver la publicación van a poder confeccionarlo y si pueden, obviamente, sacar los valores normativos más adelante, va a ser un aporte enriquecedor para su nación. ¿Ya? Token Test. La velocidad de denominación. ¿Por qué era importante nominar rápidamente las cosas? ¿Qué pasaba a nivel cerebral, perdón? Dijimos que la velocidad de denominación era la capacidad de decir rápidamente el nombre de las cosas. Cuando el niño es pequeño, puede ser diciendo el nombre de los compañeros o en un PowerPoint, diciendo las cosas que se van presentando de manera rápida. Y más adelante, obviamente, incorporar las letras, las sílabas, las palabras. Lo importante de esta habilidad es que le permite al cerebro ser hábil en poder identificar, el ir a buscar la información que está almacenada y poder evocarla, que esa es una habilidad fundamental cuando uno empieza a leer. En relación a lo mismo tenemos el reconocimiento grafema-fonema, que el grafema es la letra y el fonema es el sonido. Por tanto, que la persona reconozca o que asocie el dibujo de la letra con un sonido, y si lo hace en relación anterior de manera rápida, va a ser mucho más fácil que realice esa decodificación y pueda comenzar a leer. Y el conocimiento del alfabeto, obviamente relacionado con el anterior también, es vital para que el niño sepa las letras, pero más que el nombre, recuerden siempre el sonido de las letras, y las letras se deben trabajar en imprenta, lo hablamos ayer, y también en minúscula, que eso probablemente no lo haya dicho. ¿Y por qué en minúscula? Porque las minúsculas tienen mucho más relieves que las mayúsculas. Por tanto, es mucho más fácil visualmente que el niño pueda diferenciar entre una letra y otra. Porque las palabras, las letras mayúsculas o grafemas mayúsculos, todas tienen el mismo tamaño y generalmente la misma longitud. En cambio, las letras que son minúsculas presentan muchas más diferencias. Y vamos a comenzar entonces con lo que nos convoca el día de hoy. Como yo les dije que en agradecimiento a la espera que por estas situaciones domésticas empezamos un poco más tarde, les voy a regalar esto que no es parte de la presentación, que era en relación al desarrollo evolutivo del lenguaje oral. O sea, qué función se espera desde un punto de vista lingüístico para que el niño realice a cierta edad, ¿ya? Así que atentos, lo bueno que después les voy a dejar esta clase y van a tener el respaldo. Y también cuando empezamos a ver esto, se van a dar cuenta que el desarrollo evolutivo del cerebro va a ir de la mano con la emergencia de ciertos procesos o habilidades lingüísticas. Antes de iniciar acá, ¿a qué edad uno ya pudiese, entre comillas, predecir que el niño va a tener dificultades lectoras si presenta dificultades en el lenguaje? ¿A qué edad, más o menos, dijimos eso ayer? Lo que dijimos ayer, exactamente, todos estaban cerca. Y si están todos cerca, me encanta porque significa que estuvieron atentos. La edad que uno ya pudiese predecir que el niño va a tener dificultades lectoras es entre los 2 y los 3 años. 3 años, sí. Si presenta dificultades para poder, si da las oraciones mucho más cortas que sus pares, y se presentan muchos más errores diciendo las palabras. Así que muy bien, estimados, ¿ah? Entonces, con el desarrollo evolutivo del lenguaje oral, que si trabajan a nivel, ya sea a nivel básico, preescolar o inicial, hoy también media, les va a poder servir para ver si el niño se aleja o no de lo que se esperaría para la edad. Tenemos que, para los profesionales y técnicos que trabajan con niños y adolescentes, conocer aspectos que son los esperados para la edad, ayuda muchísimo en el hecho de poder evaluar, intervenir o hacer las derivaciones a los profesionales pertinentes en esta área. Asimismo, el lenguaje oral es la base para el desarrollo óptimo de la lectura y la escritura. Por eso es importante que los hitos lingüísticos y las edades en que se adquieren cada uno de estos los conozcan ustedes. Si bien
probablemente como no están dedicados al área, no se los van a aprender de memoria, pero sí que tengan su apoyo a memoria, para poder recordarlos y tenerlos a mano. Entonces, en relación a la cronología de la evolución comunicativa y lingüística, tenemos que a los 2 meses se establece el contacto visual. A los 3 meses la sonrisa social. Cuando hablamos de sonrisa social, es esa sonrisa que uno le hace una gracia al niño y el niño se ríe. ¿Por qué les hablo de eso? Porque hay por neuropéptidos, el niño hasta los 2 meses más o menos tiene una risa entre comillas refleja. No es que se ría porque uno le hace gracia, sino que se ríe porque se libera cierto componente que hace que se ría. Ya desde los 3 meses en adelante hablamos de la sonrisa social, que es cuando alguien se la puede provocar. Es un dato que muchos no conocen. Las protoconversaciones entre los 5 y los 6 meses, entre los 7 y los 8 meses es la atención conjunta, que quiere decir esto que uno puede trabajar con el niño, obviamente, y pueda mantener su atención ejecutando esta tarea. Entre los 10 y los 12 meses, o cerca del año, está la intencionalidad, o sea, el que yo quiera decir algo y lo exprese también con los gestos. Entre los 12 y 18 meses, ¿qué quiere decir esto? Entre el año y el año medio, pueden entender información contextual, se produce el balbuceo y la emergencia de la primera palabra con significado. ¿Por qué es importante esto de la primera palabra con significado? Es la palabra que cuando el niño dice papá, se refiere al papá, y cuando dice mamá, se refiere a la mamá, o cuando dice agua, se refiere al agua, o peo, se refiere al perro. Es con significado porque el niño, entre los 10, 11, 9 meses, realiza un balbuceo canónico reduplicado, que por ejemplo dice pa, 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 pero eso no es con significado queriendo decir papá. Eso es solamente un balbuceo canónico reduplicado. No tiene la intención de nombrarle a alguien. Por tanto, cuando él diga papá, refiriéndose al papá, o mamá, o tata, o tete, cuando sea con intención y con significado, ahí ustedes recién van a poder decir que sí corresponde, obviamente, al tema de la intención comunicativa. Lo otro importante acá, que entre el año y el año y medio, tiene que aparecer sí o sí la primera palabra con intención. Ya si el niño se atrasa en este periodo que no dice la primera palabra, ya estamos hablando de un posible retraso en el lenguaje. El indicador o el índice de la primera palabra con significado es uno de los mayores marcadores para ver el tema de el inicio o el retraso en el lenguaje. Y esto es algo que ustedes tienen que preguntar siempre, ya sea a nivel preescolar, a nivel básico o a nivel medio. Tienen que preguntar siempre a qué edad dijo su primera palabra y se tienen que guardar siempre entre los 12 y 18 meses o entre el año y el año y medio. Esta información no se les puede olvidar. Porque, por ejemplo, si llega un niño al primer año básico y le cuesta leer, sí o sí nos vamos a dar cuenta que este niño que si le cuesta leer, empezamos a recabar información y podemos ver que este niño quizás siempre tuvo un antecedente de retraso en el lenguaje o trastorno del lenguaje. Por tanto, sumando los antecedentes, tenga el componente lingüístico con un desfase. A los 2 años es importante que los chicos comprenden órdenes simples, por ejemplo, tráeme el cojín o anda a guardar tu pelota, algo simple. Comprenden entre 250 y 300 palabras, arman frases de 2 elementos, por ejemplo, mamá ven, papá agua, y dice alrededor de 50 palabras que es su lenguaje o vocabulario expresivo. A los 3 años comprenden órdenes de 1 y 2 elementos, como por ejemplo, salta y tócate la cabeza, sin apoyo del contexto. Por ejemplo, el niño puede estar en la otra pieza y ustedes acá, y sin ustedes tener que apuntar nada, el niño ya va a decir, ustedes le digan, tráeme el zapato que está por allá, y el niño va a ir a buscar el zapato y te lo va a traer sin necesidad de mostrárselo. Asimismo, arman frases simples usando artículos, preposiciones y adverbios. Entre los 4 y los 5 años, inicia la habilidad de inferir, usan frases más largas, coordinadas, y son repetitivos en las estructuras utilizadas.
Esta es la famosa etapa de los por qué. Y a los niños les encantan los por qué porque van reafirmando su lenguaje y van adquiriendo ciertos conceptos que le parecen novedosos. Y suelen tener algunos defectos fonológicos. Cuando hablamos acá de defectos fonológicos, se refiere al hecho de que, por ejemplo, en vez de decir caperucita, dicen capecita. Y hasta los 4 o 5 años es normal. Entre los 5 y los 6 años cuentan con un léxico, miren, de 14.000 palabras. A los 2 años teníamos 300 máximo y acá tenemos 14.000. Por tanto, la explosión de vocabulario es gigantesca. Y desde ahí, obviamente, entre todas las cosas que son importantes, es importante que se trabaje, que se intervenga el vocabulario y el lenguaje oral, que es la base del lenguaje escrito. Dominan la gramática básica, presentan normalidad fonológica y ya podrían dialogar de manera fluida. El niño a los 6 años, ya hasta los 7, es habitual, o sea, ya dice tener el repertorio fonético completo, o sea, decir todas las letras o los fonemas, y aparte, ser capaces o hábiles para poder, de no tener esas adecuaciones a un lenguaje un poco más infantil de su edad. Por ejemplo, ya no debiese decir capecita por caperucita a los 6 años, entre 6, máximo 7, ¿ya? Si tiene desfases ahí, probablemente hay algún componente lingüístico o fonológico a la base que es importante trabajar e intervenir. En relación también a las bases biológicas del origen del lenguaje, existen 2 momentos cruciales. Y estos momentos cruciales van a estar relacionados con lo que puede hacer el niño desde un punto de vista lingüístico. En el hemisferio dominante, generalmente este hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo. En las personas diestras, las áreas del lenguaje ocupan gran parte de las áreas o zonas asociativas. De dichas áreas maduran en primer lugar las áreas perisilvianas, es decir, el área asociativa acústica de Wernicke. Recuerden que Wernicke estaba relacionado con la comprensión del lenguaje, ¿ya? El área asociativa motora, que está relacionado con la expresión del lenguaje, Broca, y sus respectivas conexiones, el opérculo parietal, que es función ejecutiva, y un poco más tarde va a madurar el fascículo arqueado y el giro supramarginal. Esto es probablemente chino mandarín, no es importante que se lo aprendan, pero la maduración de estas estructuras está relacionada o posibilita la repetición ecolálica del niño de 1 año. Por ejemplo, cuando dice pa, 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 pa. ¿Por qué? Vimos que tenemos el componente de la parte comprensiva, área Wernicke, área expresiva, a grandes rasgos, el área de Broca, pero hay un fascículo que es el fascículo arqueado. Y ese fascículo arqueado, que aparece ahí abajo en el párrafo, es el que nos permite repetir. Por tanto, ya tendríamos, entre comillas, el componente para que el niño pueda repetir y pueda empezar a hablar. Por eso, si se dan cuenta, el primer momento del desarrollo evolutivo del cerebro está relacionado con la emergencia de la primera palabra. El segundo momento del desarrollo ocurre a partir del 2.º año de vida y se comienzan a desarrollar las zonas extrasilvianas, es decir, las áreas prefrontales, funciones ejecutivas, premotoras y temporoparieto-occipitales. Cuando hablamos de temporoparieto-occipitales, por eso es importante que se recuerden las funciones de los hemisferios. Temporoparieto-occipital, acá tenemos la zona de asociación, que es cuando ingresa la información, acuérdense siempre del ejemplo de la llave. Que ustedes les puedo mostrar la llave y ustedes la pueden ver vía visual y pueden saber que es una llave y para qué sirve. Lo mismo que pueden escuchar el sonido vía temporal, acceden al mismo conocimiento, y también si la tocan de la vía parietal. La maduración de las áreas frontales, al estar íntimamente ligadas a las zonas subcorticales que regulan la vida afectiva y emocional, permite al niño expresarse espontáneamente. La maduración de esta zona temporoparieto-occipital permite al niño aprender el significado de las palabras, uniendo el sonido al objeto o a la imagen del objeto correspondiente, ligado con el sorprendente aumento del vocabulario entre los 2 y los 3 años.
Las conexiones transmodales con el área 39 constituyen probablemente el primer paso para llegar a la formación de conceptos y el desarrollo de la inteligencia simbólica, sentando las bases para la lectura y escritura. Aquí hay muchos conceptos, lo sé, no es necesario que se los aprendan, pero se los quise dejar aquí porque recuerden que esta clase va a quedar para ustedes. Cuando ustedes vean, por ejemplo, área 39, área 40, área 22, área 44 y área 45, hay muchas áreas, recuerden que son 52, de acuerdo a lo que vimos ayer de Brodmann. Cada área tiene una función específica, pero que funciona al unísono con las otras áreas cerebrales. Y si se dan cuenta, al primer año de vida, el niño ya tiene una maduración lingüística que permite que el niño diga la primera palabra. Ya a los 2 años, esta maduración crea otras redes, lo que permite que el niño siga complejizando y aumentando su vocabulario. Por eso es importante que ustedes manejen a grandes rasgos que hay ciertos componentes evolutivos. Por eso, entre los 2 y los 3 años, el niño ya nos pudiese predecir si sus estructuras gramaticales son muy simples para la edad, que más adelante puede desarrollar quizás un trastorno del lenguaje o un retraso del lenguaje, y posteriormente el tema de algún problema en la lectura. Y recuerden que la lectura es la base para el aprendizaje escolar. Lo otro importante, que hay ciertos hitos lingüísticos relacionados con el peso del encéfalo. Tenemos que en el nacimiento, el único hito lingüístico que tiene nuestro amigo es el llanto. Y el peso del cerebro es de solo 335 gramos. A los 3 meses, los arrullos y el llanto, el peso del cerebro llega a 516 gramos. A los 6 meses se produce el balbuceo alrededor de 660. O sea, ya en 6 meses el niño duplicó su peso de nacimiento. En 6 meses. A los 9 meses se produce la jerga con entonación de la voz, que es cuando van como si estuviesen hablando, pero van subiendo y bajando la voz. 750 gramos. Al año, cuando ocurren las primeras palabras, recuerden, entre los 12 y los 18 meses, debiesen ocurrir las primeras palabras, pero más cercanos a los 12. El cerebro pesa 925 gramos. La denominación inicial o darle el nombre de los objetos a los 18 meses, 1024 gramos. Las frases de 2 elementos a los 2 años, tenemos que el cerebro del niño pesa 1064 gramos. A los 5 años, el uso de frases pesa 1180. Si se dan cuenta, desde que el niño nace hasta los 2 años, se produce casi 800 gramos o 900 gramos, que el peso se duplica o se triplica de nacimiento, pero desde los 2 a los 5 años se dan cuenta que de 1064 gramos llega a 1180 cuando se empiezan a utilizar las frases a los 5 años. Por tanto, por eso este periodo es fundamental para que se pueda intervenir a nivel preescolar, porque el cerebro está receptivo a todo lo que ingrese. Ya a los 12 años, que el cerebro pesa 1320, que es un peso correspondiente a la maduración completa del cerebro, que es entre 1320 y 1450 gramos. Y desde aquí en adelante, desde los 12 años, el cerebro lo que se enfatiza o se enfoca en poder complejizar estas redes cerebrales. Recuerden que no es más inteligente el cerebro que pesa más, sino el que tenga más redes conectadas entre una zona y otra. Y ahí es fundamental la labor que hagan los terapeutas y los docentes con la información que van entregando. ¿Hasta aquí alguna consulta, pregunta? Recuerden que esta es una oportunidad que ustedes es importante que la manejen porque no son del área propiamente tal específica. Así que si tienen alguna duda antes de continuar. Sí, buenas noches. ¿Hay algún concepto o solamente seguimos con lo que nos convoca más adelante? Bueno, yo sí quisiera preguntar, aprovechando justamente la ocasión. Yo tengo ¿Vamos bien? 3... ¿Perdón? Si voy muy rápido, ¿me pueden decir también? Ya, Claudia. Ya, yo soy Bien, mamá de 4 sigamos. niños. 3 hijos míos crecieron en Italia. Y ellos desde los 2 años, o sea, siempre fueron madrelengua español, pero también desde los La 2 años... relación entre el lenguaje oral y el aprendizaje, que lo vimos de manera genérica el día de ayer. Tenemos que en primer lugar debemos mencionar que el lenguaje es el medio que nos permite la interacción, ya sea con los docentes o los compañeros. Por tanto, el que esta habilidad superior se encuentre indemne facilitará en gran medida, Creo que no tiene audio.
la adquisición Así de parece. conocimientos y el transitar de los resto de niveles de enseñanza básica. ¿Sí ¿Ahí se escucha? escucha o no? Sí, se le escucha a usted, pero no sé si me estaba escuchando una preguntita que le quería hacer. ¿Ya? ¿Sí? ¿No hay problema? Ah, ya, ¿le puedo repetir? Ahora sí la escucho. Ah, ya, muchas gracias. O sea, su exposición anterior de los primeros meses de los niños y su desarrollo del lenguaje me llamó la atención para preguntar de que mi experiencia, no tengo 4 niños, 3, los ¿Ya? primeros nacidos en Italia y bueno, siempre tuvieron en la lengua madre nuestra español, pero también iban aprendiendo desde ya con los medios de comunicación mismo, la televisión y luego entrando a la escuela desde el preescolar, la lengua italiana y nunca tuvieron ningún problema para hablar en los dos códigos prácticamente. Y cambiaban cuando querían, traducían, interpretaban, entendían la televisión, todo, y los dos idiomas a la perfección. También la lectura, iniciaron prontísimo. Yo les inicié a leer en español y antes del tiempo que la escuela les enseñaba, ellos ya leían. Y luego aprendían también en italiano. Ahora, yo tengo un bebé, bueno, yo le digo bebé, tiene ya casi 4 años. Ya, él ¿Ya? nació aquí y él no ha tenido el contexto del otro ambiente, la otra lengua. Ya, entonces él, yo noto que en él, en cambio, no ha pronunciado bien desde pequeño, o sea, la única lengua que está aprendiendo, el español. Y todavía tiene cierta, se hace entender, claro que sí, las ya frases también, pero todavía hay palabras que no las pronuncia bien. Y me preocupa que algo tal vez en él es diferente. No sé si hubo estímulo de la otra lengua o también, bueno, creo que con los otros hijos me dediqué a hacerles leer más los cuentitos. Allá las bibliotecas favorecen hartísimo la animación a la lectura desde los pequeñitos. En cambio aquí no he podido hacer mucho por mi trabajo y todo ello. No sé si puede haber un cambio en esto. ¿Y cómo se da esto de cuando hay otro idioma y que el niño pueda distinguir y manejar tal vez el doble de vocabulario? Algo así es lo que también me llama la atención hoy. Gracias. No, de nada. Gracias a ti por la pregunta. Lo que pasa es que muchas veces más que el vocabulario tenga más vocabulario, es el mismo concepto, por ejemplo, zapato, como se dice en italiano y como se dice en español. Más que todo, muchas veces lo que se hace son redes de etiquetas verbales que cambian el significado. O sea, más que cambian el significado, sino que el mismo significado o el mismo objeto tiene dos etiquetas o dos nombres que corresponden a cada idioma. Lo que pasa muchas veces con aquellos niños que generalmente, yo que trabajo desde un punto de vista clínico, muchas veces el menor es el que presenta dificultades para poder leer, porque muchas veces, obviamente, se deja, no es que se deje de lado el concepto, pero sí probablemente se estimula menos que el resto, pero de manera probablemente inconsciente. No sé si me explico. Porque ya al haber 3, 4 hermanos, o al haber un papá, una mamá, quizás los abuelos, muchas veces el lenguaje se crea con el contexto y esto es algo muy importante que tengan que hacerlo, que tengan que comprender. Si el niño obviamente no está forzado a hablar, que si por ejemplo el niño quiere algo, va y lo toma, o si el niño apunta y la mamá se lo pasa, o se lo pasa un hermano, que si hay más redes, o un abuelo o una abuela, el niño no empieza a forzarse a poder hablar. Por tanto, este niño no siente la necesidad de hablar o de mejorar su lenguaje. Dice, si me cuesta tanto decir esa palabra, mejor no la digo, si me van a entender igual. Por tanto, uno muchas veces tiene que forzar ese clima que muchas veces se hace de manera inconsciente. Esto es algo habitual que yo lo veo en la clínica, y que tengan que cambiar esas prácticas porque el lenguaje se mejora, se adquiere y se perfecciona con la práctica. Por tanto, quizás ahí hay alguna tarea pendiente que haya que poder cambiar esa manera de poder conversar o de interactuar con el niño, sino que forzarlo para que vaya practicando más. Quizás por ahí vaya el asunto, más que sea por un tema de idiomas. No sé si me explico, Claudia. Sí, 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 le comprendo bastante. O sea, hay que estimularle a la comunicación. Yo encuentro otro problema en eso mismo que yo me he cuestionado. Digamos que tal vez la pronunciación, pero yo me voy también al pensamiento. O sea, el lenguaje es producto externo del pensamiento. Primero pensamos para luego hablar. El niño no quiere hablar de otras cosas más que de ahí está aquí que habla. No quiere hablar de otras cosas más que de sus juguetes, muñecos y también de alguna serie de televisión. Le encantan los superhéroes. Y si se le da otros temas, no quiere hablar.
y es lo único que le interesa y está en su pensamiento. Y eso me está preocupando hartísimo, porque solo de eso quiere hablar. Bueno, hay una dicotomía grande el tema de lenguaje es pensamiento y pensamiento y lenguaje que dijo Vygotsky el 78, si no me equivoco. Y tenemos que pensar que para que el lenguaje es necesario para que desarrolle el pensamiento y después el pensamiento es necesario para que se desarrolle el lenguaje, el diálogo interno. Y esta es una habilidad que obviamente es necesario el lenguaje para desarrollar el pensamiento, pero más adelante el pensamiento se asienta con lo que el lenguaje interno. Y claro, si planteas quizás ciertos intereses restringidos, hay que quizás derivar a un especialista si tienes sospechas de probablemente lo que estamos pensando, pero ahí tienes que, que verlo obviamente con un especialista que se dedica a esto y ojalá ya cuando pase la pandemia, porque si tenemos ciertas dificultades fonológicas, quizás intereses muy restringidos, quizás puede que sea algo leve de un punto de vista lingüístico, o quizás un cuadro un poquito más complejo que me imagino que es la sospecha que tienes. Así que tampoco te pudiese orientar mucho más que eso. Obviamente menos con un curso online y que está enfocado en otra cosa, ¿ya? Muchas gracias. No, de nada. Y tienes que siempre tratar de buscar el especialista en la evaluación del lenguaje y la parte cognitiva, porque uno de repente trabaja de manera en educación media, superior o básica, pero hay ciertas personas que trabajan a nivel preescolar que manejan muy bien qué es lo esperado para la edad. Sí, Así voy a es. buscar un especialista, gracias. No se preocupe. Y éxito en la búsqueda. Charlie plantea aquí obviamente la manera de crianza, que todos tienen experiencias personales, y por eso les digo muchas veces cuando me llegan chicos con trastornos del lenguaje o con retrasos en el lenguaje, yo antes de entrar les digo, ¿es hijo único o es el menor? Y las papás se ríen, pues me dicen, ¿cómo sabe eso? Porque uno generalmente, desde mi punto de vista personal, lo que yo he visto en mi clínica es que generalmente el niño que le cuesta hablar mucho o es el hijo único o es el menor de 2 o 3 hermanos. Y eso es porque muchas veces el hermano apoya al hermano más chico o la familia completa, si vive con los abuelos de repente, eh, le hacen todo en el gusto, por tanto no lo van forzando a hablar. Y eso es importante que ustedes lo puedan trabajar y lo puedan recomendar a nivel preescolar. Por eso es importante que el nivel inicial y preescolar no sea una isla en relación al resto de la escuela, sino que trabajen de manera coordinada. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Ezequiel, Perdón, sí. una pregunta, por favor. ¿Es correcto corregir las palabras, corregir el habla de los niños? ¿Estamos haciendo bien? ¿Es necesario? Hay una estrategia que se llama el modelado, que por ejemplo ese niño dijo capecita. Ah, tú querías decir caperucita, pero no obligarlo a repetir, porque si uno lo obliga a repetir, el niño después no va a querer decir la palabra. Y si el niño obviamente no quiere decir la palabra, no va a practicar el lenguaje oral y por tanto se va a ir retrasando solo. ¿Ya? Por tanto, no hay que forzar al niño a repetir la palabra, a no ser que sea durante una intervención que sea con un objetivo claro, que es obviamente necesario de que lo realice un especialista. Pero eso más que de manera lúdica, es que uno le devuelve la palabra, pero dicha de manera correcta, ¿ya? Porque si uno lo hace escargante, comillas, con que repita, el niño después se va a aburrir siempre. Por eso es devolverle la palabra y la idea es que el mismo niño se vaya dando cuenta que la dijo mal, que es parte del lenguaje interno que va a ir trabajando y se va a ir corrigiendo, que eso es lo que uno busca, que el niño se dé cuenta que lo dijo mal y que él se corrige de manera independiente. Porque si nosotros, hablando del ejemplo del prefrontal, si dejamos que nosotros siempre estamos a la cola del niño, ¿cómo se llama? Lo coartamos a las instancias de habla y también lo vamos corrigiendo siempre, el niño no desarrolla esa habilidad para poder monitorearse y ver si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal, o qué tengo que hacer para decirlo bien o qué tengo que hacer para decirlo mal. Por eso es importante que se haga el modelado, que es devolverle la palabra, pero de manera correcta. Y otra pregunta, ¿y si le cambia el nombre al objeto, por decir, en vez de lápiz dice pindash? Y siempre le va a decir así, o a cualquier otro objeto. Que Ahí también la misma corrección. es que hay distinto porque
Por eso, insisto, aquí el especialista es clave porque muchas veces se puede deber a algo cognitivo o algo lingüístico que el niño pudiese tener a la base. Por eso, recomendaciones así como de, si hablamos en un niño que tiene un desarrollo esperado para la edad, no debiese decir pílach a lápiz. O sea, probablemente hay algo que está a la base, quizá algún problema a nivel fonémico, algún problema auditivo, quizá hay algún retraso también madurativo que pudiese ser, pero no es normal que un niño a lápiz le diga lápiz o pílach, como dijiste, Rosa. Por eso es importante los especialistas, ¿ya? Porque uno muchas veces puede improvisar en algo, pero si tenemos o podemos contar con el apoyo, es importante que se realice. Porque si hay un niño que hay algo que tenga un componente mayor de base que no es intervenido, va a llegar a cursos superiores y esa dificultad va a ser mucho mayor, que si no fue pesquisada y derivada cuando eran pequeños, ¿ya? Y vamos a seguir hablando y las consultas las vamos dejando para el final ahora, ¿ya? Pero muy interesante que puedan compartir sus experiencias. Exactamente, obviamente, como dijo, ya en la última de esta tanda de preguntas, como dice Jenny, es importante corregir y que cada objeto tiene un nombre, es importante que cada objeto tiene su nombre, pero si el niño, hay muchos niños que dicen el nombre de manera errónea, pero no es que ellos la quieran decir de manera errónea, sino que probablemente la guardaron a nivel cerebral de manera errónea. Por tanto, aunque uno lo intente corregir, esa emisión va a estar incorrecta. Por eso siempre se tiene que evaluar y ver a qué nivel se encuentra la dificultad. Si hay un nivel perceptivo auditivo, si hay un nivel de organización de la información, o hay un nivel de manera más expresiva, fonológico del lenguaje. ¿Ya? Por eso es importante que, si bien este curso no está enfocado a eso, y les quise compartir esto del desarrollo del lenguaje, desarrollo típico, para que ustedes tengan ciertas luces de qué es lo que se espera que el niño realice a cierta edad. Vamos a seguir con esto. Pero muy buenas las preguntas. Para desarrollar y perfeccionar la comprensión lectora, habilidad crítica en muchos establecimientos educacionales, es crucial que los estudiantes, aparte de poseer un buen nivel cognitivo, tengan un buen vocabulario oral, sean capaces de comprender lo que se dice de manera oral, lean rápido, entre otras habilidades. Por tanto, para potenciar el desarrollo de este proceso cognitivo, deben articularse estrategias en todos los niveles, comenzando desde los niveles de educación inicial o preescolares. Es importante la coordinación entre toda la comunidad educativa. Y ahora, entrando de lleno a lo que nos convoca el día de hoy, vamos a ver que para poder leer, pensamos en un niño que fue bien estimulado, llegamos al primer año básico, y el niño hay que enseñarle a leer. Y tenemos que conocer que para poder leer tenemos dos vías de lectura. Dos vías. Una vía directa y una vía indirecta. Y vamos a ir viendo la diferencia entre una vía y la otra. Entonces, lo que nos plantea este modelo de doble vía para la lectura es que existe una vía rápida. Recuerden siempre, si yo les digo vía rápida, vía directa, léxica o lexical semántica, es que nos permite el reconocimiento visual completo de la palabra. Y este reconocimiento visual completo se da en aquellas palabras que están almacenadas en la memoria visual. Por ejemplo, el niño cuando aprenda a leer dice a. Pero nosotros mismos vemos la palabra mamá y no es necesario que hagamos esa frase o ese proceso de ir fonema por fonema. Entonces tenemos una vía directa o una vía rápida que nos permite que el niño o la persona adulta reconozca una palabra visual de manera completa. Y si hay una vía rápida, tiene que haber una vía lenta. Una vía lenta, indirecta, subléxica o fonológica. Se da el reconocimiento de cada grafema con su fonema y permite leer todas las palabras y pseudopalabras, como la palabra que sale abajo, que es anagnórisis, que probablemente si alguno no la conocía, va a tener que hacer la transformación fonema a fonema. Por tanto, tenemos dos vías de la lectura, una directa y una indirecta, o una rápida y una lenta. Si se dan cuenta, la vía indirecta tiene como sinónimos vía fonológica. Por tanto, esta está muy relacionada
con el nivel fonológico, la conciencia fonológica, nuestro principal precursor neuropsicológico de la lectura. Por eso muchas veces cuando se hablan de ciertos modelos, muchos modelos obvian o eliminan este procesamiento de la palabra que sea a nivel cerebral. Pero es importante considerar tanto el desarrollo evolutivo, cognitivo y lingüístico, como estos modelos que van planteando de el procesamiento de la lectura de las palabras. Recuerden siempre que esto es vital para que después, más adelante, puedan identificar entre un tipo de dislexia y otro tipo de dislexia. Vía directa, palabras comunes almacenadas en la memoria. Vía indirecta, reconocimiento de cada grafema, de cada sonido de la letra, y nos permite leer todas las palabras y pseudopalabras. Y esta es la que se ocupa en un comienzo cuando uno parte a leer, comienza con vía indirecta y después pasamos a la vía directa. Y nosotros como adultos cuando leemos un texto, vamos intercambiando entre una vía y otra, ¿ya? Porque hay palabras que obviamente uno no conoce o no están tan familiarizadas, pero nos permite hacer ese intercambio. ¿Hasta aquí se entendió esto o lo explico de nuevo? ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes tienen que manejar sí o sí el tema de esta diferencia entre vía directa y vía indirecta. Acá es importante que ojalá tomen apunte, quizá hagan un dibujo, un esquema, para que les quede más claro. Recuerden que al dibujar esquemas estimulamos vía somatosensorial, visoespacialidad y nos permite guardar la información. Probablemente esta sea una información nueva y es vital para poder comprender por qué a algún niño le cuesta leer y también para poder establecer los programas de intervención y las evaluaciones. Tenemos entonces una vía, voy a retroceder esto, y la vamos a explicar de nuevo. Nuestro modelo de doble vía para la lectura, tenemos una vía directa. Recuerden, cuando hablamos de vía directa, es vía directa rápida, lexical o lexical semántica. Recuerden los sinónimos. Entonces, si es vía directa, es una vía rápida, que nos permite el reconocimiento visual completo de las palabras comunes almacenadas en la cabeza. Reconocimiento visual completo de las palabras almacenadas. Y lectura, como ya lo dije, de palabras comunes almacenadas en la memoria, como mamá, casa. Quizás para mí, porque es del área médica, puedo decir esternocleidomastoideo y está almacenada esa palabra porque trabajo con esa, o el área de Brodmann, Wernicke, fascículo arqueado, longitudinal superior, palabras que son técnicas, pero para mí son comunes porque las he leído tanto, las he trabajado tanto, que yo las veo y las puedo leer completas, y no tengo que hacer el reconocimiento grafema por fonema, que es lo de la otra vía. Vía directa, vía rápida, palabras comunes almacenadas, y estas se almacenan con la práctica, ¿ya? Luego tenemos la vía indirecta, la vía lenta, subléxica o fonológica. Recuerden, fonología, principal precursor neuropsicológico de la lectura. Y con esta vía fonológica o subléxica nos permite el reconocimiento de cada grafema con su fonema. Esta es la vía que entra en funcionamiento cuando uno aprende a leer. Cuando uno aprende a leer, pasa todas las letras y todas las palabras por vía fonológica, vía lenta, y después con la ejercitación y la repetición o la exposición constante a cierta palabra, las pasamos a la vía directa. Y esta vía indirecta o vía lenta nos permite el reconocimiento de cada grafema con su fonema y permite leer todas las palabras y pseudopalabras, ¿ya? Más adelante, obviamente, se entra en funcionamiento cuando uno aprende a leer, pero más adelante, cuando hay palabras extrañas, entra en funcionamiento esta vía de la lectura. ¿Más claro ahí o lo explico de nuevo o hay algún concepto que quieran aclarar? Recuerden que este es un curso que la idea es que a ustedes les quede clarísimo para que lo puedan aplicar. Una pregunta para mí si es también el aprendizaje de ya adulto, pero de otro idioma. ¿Funciona igualito cuando vamos leyendo otra lengua y después memoriza y luego ya va rápido la comprensión? Exactamente. Si uno, por ejemplo, de hecho, cuando uno aprende o empieza a leer palabras en otro idioma, uno empieza
como la palabra no es conocida para uno, uno la pasa por vía indirecta o vía lenta, subléxica o fonológica, y nos permite hacer la transformación en grafema-fonema. Por eso nos demoramos. Pero después, cuando uno se acostumbra al idioma, adquiere en la memoria visual esa palabra, uno la ve y la puede obviamente decir de manera más rápida. Y la lee obviamente completa. ¿Alguna otra duda en relación a este modelo? Se dan cuenta, es un modelo relativamente simple que nos permite comprender cómo se procesa la palabra a nivel cerebral sin obviamente mencionar los componentes neuroanatómicos relacionados. Con ejemplos, los ejemplos vienen después, así que no se preocupen. ¿Podemos hacer una consulta? Sí, pero acá hay una persona que dice, primero es la vía subléxica y después la léxica y así continúe. Ah, exactamente. Primero lo que uno aprende, cuando el niño aprenda a leer en primer año básico, si tiene el componente adecuado, pasa todo por vía subléxica o indirecta o por la vía lenta. Y después, cuando empieza a adquirir las palabras, se empieza a guardar en la memoria visual, en la memoria visual de las palabras, obviamente, y las pasa por vía directa, ¿ya? Y cuando uno lee, cuando ya es un lector experto, hace un intercambio de las vías de manera experta, por así decirlo, e intercala entre una y otra. Más adelante vamos a ver que los tipos de dislexia también están asociados al uso de estas vías de la lectura. Ahora sí, ¿quién está hablando? ¿Una pregunta? Sí, Ezequiel. De repente yo, la expresión de, contrariamente a lo que usted decía, no, lo que en la familia, en el contexto preescolar, el niño visualiza las palabras completas, ¿Ya? ¿no? Va desde una vía directa. Claudia, ¿sabes que se te Posteriormente, va el audio de repente? No, a veces se conecta y a veces se desconecta. cuando se escolariza, ya ¿Ya? creo que se haciendo el desglose a través de la vía indirecta. No te escuché la mitad de lo que dijiste, Claudia, que justo el audio se dio, no sé si el resto escuchó bien y claro. Lo que le decía es que en la familia, ¿Ya? en el contexto donde él va desarrollándose, tiene una adquisición de palabras, pero completa. ¿Ya? Creo que esa es una etapa, ¿no?, que va desarrollando. Cuando se escolariza, se trabaja de repente la vía indirecta. Cuando tú hablas de escolarizar es cuando el niño pasa a primer año básico, ¿cierto? Así es. Ya. No, lo que pasa es que muchas veces se comete el error de tratar de forzar que el niño lea la palabra. Es importante que el niño se familiarice con las letras, se familiarice con las palabras, con los grafemas, pero también el niño cuando empieza a leer hace esta transformación de vía fonológica y después, o sea, claro, vía fonológica y después a vía léxica o lexical semántica. Y más que intentar, tenemos que pensar que la vía de la lectura también nos calza con el desarrollo evolutivo, cognitivo y lingüístico del niño, ¿ya? Por tanto, el saltarnos la etapa nos puede cometer un error en torno al desarrollo evolutivo y qué es lo que queremos que el niño funcione, ¿ya? Lo otro es importante que ustedes comprendan que el niño, por ejemplo, a los 4 y 5 años, los papás se vuelven locos porque el niño escribe su nombre. Pero si se dan cuenta, el niño no escribe su nombre. El niño dibuja de memoria ciertos trazos que la profesora le dice que son su nombre. O el niño copia ciertos trazos que la profesora le dice que son su nombre. Pero si uno le pone la palabra, el niño no sabe que ese es su nombre. O si uno le hace con esas mismas letras de su nombre, le forma otra palabra, el niño no es capaz de hacer el reconocimiento grafema-fonema. Por eso el niño muchas veces, lo que hace el niño a nivel preescolar, cuando escribe su nombre, el niño dibuja su nombre de memoria o dibuja garabatos de memoria.
Ya cuando el niño es capaz de hacer esa transformación grafema-fonema, estamos hablando de un proceso lector, ¿ya? Por eso muchas veces cuando se intenta escolarizar a la fuerza a nivel preescolar, no tiene muchas funciones o no tiene mucho funcionamiento si no están a la base estos precursores neuropsicológicos de la lectura, y también si se salta el cómo el niño adquiere las palabras, ¿ya? Por eso muchas veces se trabaja con modelos, y aquí vemos un ejemplo claro. El modelo, cuando hablan de los modelos globales de lectura, cuando se incorporan las palabras, el cerebro, el guardarse la palabra, va después de un proceso evolutivo y lingüístico, y después de que nosotros, mediante la exposición constante, fonológica, grafema, fonema, incorporamos esta palabra, mamá, tantas veces, después incorporamos la imagen completa de mamá acá. Si nosotros nos saltamos esta parte, no maduramos al 100% esta vía, por tanto, más adelante, cuando se vengan palabras que son relativamente fáciles, como paleta, pero como no era pelota, el niño le va a costar leer. Por eso es importante que considerar siempre el desarrollo evolutivo, cognitivo y lingüístico, cómo el niño aprenda a leer vía indirecta y después viene la vía directa. Y después, obviamente, el intercambio entre una y otra. Los adultos mayores... ¿Sí? Ezequiel, una ratificación, entonces, sí o sí, se debe iniciar con el indirecto. Sería, como tú dices, y es lo que yo iba a preguntarte, es respetar el desarrollo y lo que está pasando en el cerebro del niño. Así es. En la propuesta que yo te dije ayer, y permíteme que te recalque, desde el 2010, es justamente esta forma, ir por lo fonológico en Ecuador. No, genial, pero fonológico va después de silábico, y después viene la conciencia léxica, que es las palabras, y antes viene la rima, y paralelamente tenemos las habilidades que son reconocimiento de grafema-fonema, velocidad de denominación, vocabulario, conocimiento del alfabeto, y hay otra serie de procesos. Por eso muchas veces al implementar solamente un esquema de acuerdo a un solo tipo, se coarta la capacidad del cerebro de prestarle ayuda a este proceso macro que sería la lectura. Por eso es importante, obviamente, que las cosas que nosotros implementemos, tratemos de comprenderlas, por qué las estamos haciendo y por qué quizás no debiésemos hacerlas, o por qué debiésemos agregarle más elementos para que sea una experiencia mucho más enriquecedora, que también hablábamos ayer, Rosa. Sí, justamente esa propuesta se lo aplicó aquí, digamos, entre comillas, obligatoriamente, pero no lo aplicaron la mayor parte de escuelas porque no hubo capacitación después de la experiencia de 12 años con escuelas lectoras. Entonces, con ese resultado se propuso a que se haga, y bueno, yo te digo fonológica, pero si comenzamos con la parte semántica de la palabra, hacemos un juego de oralidad bastante largo, y después vaya la relación de la letra y el sonido. Y sí, yo te confirmo que hay buenos resultados en esta propuesta. No, genial, y eso es lo que apunta la literatura internacional, que la conciencia fonológica es el principal precursor y no el único que hay que trabajar, eso sí. Y Charlie ¿sabes pregunta... Perdóname, lo último, ¿sabes qué es lo que a mí me cautivó? Y yo pedí a la Universidad Andina, que es la que propuso esto, yo pedí que me permitan aplicar en el aula, porque me pareció genial esta parte que dice que el niño sepa que lo que él siente y lo que él piensa puede hablar, lo que habla puede escribir y lo que escribe puede leer. Con ese principio yo lo hice. Gracias. No, genial, sí. No, genial, Rosa. Sí, lo importante acá es que cada uno tiene experiencias y cada realidad de los países son contextos distintos. Por eso es importante que si uno tiene mayores herramientas, que la idea de este curso, las pueda aplicar, o que comprenda que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien por tal y tal razón, pero quizá me faltó aplicar algo que también es muy importante, que vamos a ver cuando vayamos a la clase de mañana, que es evaluación, y la siguiente, que es de intervención, el día sábado. En los adultos mayores hay un proceso distinto, estimado Charlie,
o estimada Charlie Marlene, desconozco ahí, porque de repente ocupan me ha pasado muchas veces que ocupan el Zoom dos personas y mezclan los nombres, por eso ahí te pido disculpas. Pero lo que menciona acá es que las personas mayores, de hecho las habilidades lingüísticas, muchas veces se encuentran preservadas, como por ejemplo el conocimiento de las palabras o el vocabulario, pero muchas veces las personas van perdiendo la capacidad de comprender o de expresarse a raíz de alguna dificultad de origen cognitivo, ¿ya? Pero eso, y es igual a otro tema distinto porque hablamos de deterioro cognitivo, el tema de las demencias, y el tema de la demencia, no solamente demencia de tipo Alzheimer, que es el 50%, un poquito más o un poquito menos, también hay demencias frontotemporales, demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, al Corea de Huntington, generalmente en todas las dificultades neurológicas tiene algún componente cognitivo que pudiese ver transformado o ver mermada su funcionamiento en las actividades de la vida diaria que pudiesen derivar en alguna demencia. Por eso, más que las habilidades lingüísticas que están a la base, habría que hacer en ese adulto mayor alguna evaluación cognitiva y lingüística para determinar el estado en base a lo que norma la población. Continuando entonces con este hermoso modelo de lectura que me gusta que les haya llamado la atención, que esa es la idea, vamos a ver algunos ejemplos de su aplicabilidad o cómo funcionaría en el cerebro. Tenemos que la vía lenta, que ya dijimos que era vía lenta, vía fonológica, ¿cierto? O subléxica. ¿Qué dice? Intenten leer la palabra que aparece ahí. No sé si pudieron, pero si se dieron cuenta, la palabra que aparece aquí, desoxirribonucleico, es una palabra que quizás no están acostumbrados a leer y tuvieron que leerla un poquito más lento. Desoxirribonucleico. ¿Y ahí qué hicieron? ¿Qué hizo su cerebro? Hacer la transformación grafema-fonema de cada letra o elemento de su palabra. Por tanto, este ejercicio es el que se hace cuando se comienza a leer y también es el ejercicio que hacen los niños que presentan dificultades. Imagínense a un niño leyendo palabras fáciles con ese esfuerzo de gasto cognitivo. Y por tanto, para la vía lenta, se reclutan muchas áreas cerebrales, ¿ya? Para poder responder con eficiencia a esta transformación grafema-fonema. Otro ejemplo de la vía lenta sería, por ejemplo, léalo en su casa. Aplaudir, ¿cierto? Que alguno puede presentarles dificultades, pero ahora intenten leer la siguiente palabra. Les costó, ¿cierto? Esternocleidomastoideo. ¿Y eso es por qué? Porque esta es una palabra que lo más seguro que ustedes no la tengan incorporada en su memoria visual, o sea, no está incorporada para que sea pasada por la vía rápida o la vía directa. El esternocleidomastoideo, para que sepan, es este músculo que está acá. Ese es el esternocleidomastoideo. Y, por tanto, si les costó leer esta palabra, imagínense a un niño que está aprendiendo a leer mamá, pelota, papá, pato, haciendo un desgaste constante, transformando grafema, fonema. Por eso los niños cuando aprenden o están comenzando a leer, se cansan. Y se cansan porque su cerebro consume gran cantidad de recursos energéticos. Recuerden que el cerebro consume el 20%, algo que pesa el 2%, consume el 20% de todo el gasto energético total del cuerpo. Y también un desgaste cognitivo. Por tanto, este niño que le cuesta leer va a hacer toda esta transformación grafema-fonema y le va a costar muchísimo. A diferencia de alguien o algún niño que ya está leyendo de manera más rápida, que ya tiene más palabras incorporadas en su memoria visual, que por ejemplo, que dice ahí, mamá, hacemos un componente, un estímulo visual, y después empezamos a funcionar de manera piloto automático con las áreas subcorticales que mencionábamos ayer. Por tanto, tenemos nuestra vía rápida, vía léxica o lexical semántica. ¿Qué dice ahí? Léalo en su casa, casa. Y después, ¿qué dice acá abajo? Mariposa. Por tanto, tenemos estos componentes que la persona obviamente va a aprender a leer
cuando ya aprendió a leer, cuando ya pasó palabras por la vía subléxica o la vía fonológica, va a empezar, antes estas palabras pasaban todas por la vía subléxica, y después, debido a la estimulación constante, se almacenó en la memoria visual y pasan de manera por la vía directa de la lectura. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, antes de pasar al siguiente tema, que es dislexia? Sí, licenciado. Una experiencia aquí en Bolivia. Nosotros ¿Ya? hemos tomado la adquisición del lenguaje desde una mirada como un instrumento de comunicación, donde los niños inician este proceso a partir del contacto con la realidad, donde ellos van conociendo distintas palabras en el medio comunicativo con distintos compañeros o en la familia, que logre estimular este desarrollo. Y los niños han aprendido a leer y escribir, pero dándole sentido a cada palabra, no decodificando. La primera etapa nos ha ido muy bien, porque los niños, cada palabra te decían el sentido que tenía cada palabra, qué significado tenía. Y ellos lo reconocían. La memoria visual fue desarrollada paso a paso y ellos podían identificar y reconocer sin silabear, porque la dificultad que habíamos tenido históricamente nosotros con los métodos anteriores como maestros, con el método ecléctico, con el método fonético, que era decodificando grafemas y realizando distintas actividades para ellos, era dificultoso porque silabeaban, segmentaban y no podían hacer una lectura rápida y teníamos dificultad en la lectura comprensiva. Pero viendo ahora esta experiencia que los niños, a partir del medio comunicativo y de la forma general que han ido leyendo, tiene un sentido para ellos. Y no han llevado las bisílabas ni trisílabas. Ellos han ido apropiándose de palabras concretas donde podían hacer una lectura corrida, sin segmentación alguna. Entonces, eso es porque nosotros hemos ido desarrollando ciertos elementos, tal vez en lo que usted decía de desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿no? Porque hemos logrado un desarrollo metacognitivo en ese proceso, porque es fundamental el desarrollo psicomotor también para el desarrollo del lenguaje. ¿En Y qué no, edad tienen los niños ahora? los niños ahora ya están en segundo de primaria, tienen 6 años los que han adquirido y ahora tienen 7 años y ellos hacen lecturas corridas, no como antes teníamos la dificultad con y habíamos hecho hace muchos años, ya le digo hace 15 años, la prueba del ABC, lo que cotidianamente en muchos medios nos decían, este es el método más eficaz y corto tiempo, que eran casi 3 meses a 6 meses la adquisición del lenguaje, pero no tenía significado para ellos. Entonces la dificultad era la comprensión lectora que hemos ido arrastrando, yo creo que en Latinoamérica durante muchos años. Pero ahora que hemos logrado implementar este desarrollo de la lengua con esta experiencia en Bolivia, vemos que tiene sentido y logran los niños tener una lectura comprensiva a la edad que tienen. Yo quisiera saber, a partir de los elementos que usted nos decía, que son fundamentales para el desarrollo del lenguaje, no sé si nosotros como maestros hemos ido desarrollando otros aspectos que no hemos visto, ¿no? Desde el desarrollo cognitivo, pero sí lo hemos desarrollado desde esa perspectiva psicosocial, para ver el relacionamiento más que todo de una lectura de la realidad para que nuestros estudiantes puedan responder a una lectura comprensiva que nos exige en esta sociedad. Claro. Ahí sería importante, muchas gracias por compartirlo, Vilma. Ahí sería importante que si se pudiese objetivar lo que tú planteas en base a la velocidad lectora comparado a la población de Bolivia, sería maravilloso. Pero muchas veces pasan experiencias como tú mencionas, que los profesores muchas veces al implementar programas de este tipo, sin querer trabajan la atención, sin querer trabajan la memoria, sin querer
porque tienen otro objetivo, pero van trabajando otros a la par que están relacionados con el aumento del vocabulario, conocimiento de las palabras, y también con el hecho de que el pegamento, por así decirlo, para el aprendizaje es la emoción. Porque si el niño está contento, de hecho nos pasa a todos, siempre doy el ejemplo clásico, a nosotros en la materia que nos caía mal el profesor o que no nos gustaba, nos iba mal. A diferencia de que la materia que nos caía bien el profesor o que nos gustaba, nos iba mucho mejor en esa materia. Funciona exactamente lo mismo. Si nosotros estamos si es con el entorno cercano, obviamente, el niño va a ser mucho más fácil que se encuentre a esas palabras y por tanto mucho más fácil que la pueda leer. Lo otro importante, que lo vamos a ver el día de mañana, Vilma, que hay cierta, que yo creé cierto protocolo en base a lo que iba necesitando, que es un protocolo de evaluación de pseudopalabras que sería estimulando la vía indirecta. Quizás tú ya después, terminando este curso, puedas evaluar tanto la vía indirecta y la vía directa de lectura y ver cómo se comportan tus niños, si estarían bien en funcionamiento esta decodificación grafema-fonema, o también el tema de la identificación completa de palabras relativamente comunes, ¿ya? Pero de verdad me parece maravillosa la experiencia en donde probablemente, como tú planteabas, quizás sin querer trabajaron, porque igual para que el niño comprenda la palabra, sí o sí tiene que pasar por vía indirecta, pero quizás estimularon ciertas palabras que eran mucho más significativas al vocabulario del niño. Por eso muchas veces se hacen estudios longitudinales con experiencias y se evalúa al año, o sea, en primer año básico, en segundo, tercero, cuarto, y después cuando salen de primaria y cuando salen de secundaria. Así que, Vilma, tienes una oportunidad única de poder ir viendo la velocidad lectora, ir midiendo la cantidad de errores a medida que los niños van creciendo. Así que eso no puede soltar puede salir una hermosa publicación o evidencia para poder trabajar de esa manera. Ya, Vilma, así que agradecido por compartirlo. Lo que menciona Carlina, disculpa. Sí, sí, Ezequiel. Yo lo que he tenido una prioridad ha sido trabajar esos 3 elementos que tú mencionabas, ¿no? Para el desarrollo, que era la parte cognitiva, emocional, conductual, para poder estimular este proceso de adquisición que logre apasionar al niño a la lectura, porque era tan vacío la realidad en la que percibían, solo repetir, diremos, un cuadro que decía mamá, o tratar de comparar con algo que ellos habían visto, más que vivirlo y apropiarse de esa misma palabra y el sentido que tenía, porque dentro de nuestra población tenemos niños que no tienen mamá, tenemos realidades sociales muy diversas, entonces adaptar en ese aspecto fue lo que hemos logrado hacer con muchas colegas para que ellos se apropien. Entonces el aspecto emocional sí se ha logrado trabajar para que ellos se apropien y la lectura es tan placentera, en lecturas tan cortas que les agrada. Y eso es lo que a nosotras nos emociona como maestras, porque creemos que esa puede ser un elemento de aporte para muchos de nuestros colegas que buscamos la gran respuesta de la lectura comprensiva y el apasionamiento a la lectura que hemos venido buscando, ¿no, Ezequiel? Y claro, y eso también vamos a ir hablando del tema de la comprensión lectora, que es clave. El lenguaje oral que ustedes han estado trabajando, el lenguaje oral es clave para el lenguaje escrito, la comprensión lectora, y también para que el niño pueda comprender lo que va leyendo, es clave también que lean rápido, pero una lectura rápida, de acuerdo a que las palabras, tanto ser estimuladas de la vía indirecta, pasaron a vía directa, y por tanto el niño vaya leyendo rápido, y su cerebro ya no se centre en decodificar letra por letra, sino que le haga un proceso automático, y se concentre en comprender lo que está leyendo. Vamos a seguir avanzando y dejen las preguntas para el final. Pero Carlina mencionaba que en alguna tarea o test para evaluar estas vías las vamos a ver el día de mañana, así que no se preocupen. Mañana viene evaluación y el día sábado viene intervención y estrategias para poder trabajar. Está todo armado el curso, así que no se preocupen. Ahora viene la famosa dislexia. Que la dislexia es un concepto que muchas veces nosotros trabajamos, conocemos, la vemos, pero muchas veces no sabemos identificarla y no sabemos cómo evaluarla y no sabemos cómo intervenirla y no sabemos si nuestro niño tiene o no tiene dislexia, ¿ya?
Recuerden que las preguntas que tengan las dejamos para el final, para hacer una tanda final. Coca-Cola, decía él, directo la palabra. Y no decía, mamá. Decía, no decía, mamá, ¿verdad? Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Así que, porque acá estamos escuchando todos para que no nos interrumpamos. Muchas gracias. Entonces tenemos que la dislexia es una condición, por tanto no es una enfermedad, que quiere decir que el cerebro nace de cierta manera, en donde el cerebro se desarrolla de manera diferente, comprobable por neuroimagen, activando diferentes zonas cuando lee. Por tanto, muchas veces el cerebro activa diferentes zonas de manera complementaria, o las zonas que están relacionadas con la lectura, en neuroimagen las ilumina menos, por tanto están hipoactivadas. Algunos sinónimos serían trastorno de la lectura y dificultad específica en el aprendizaje. La prevalencia es entre un 5 a un 10%, algunos plantean un 15 o un 20%, o sea, en un curso de 20 niños, probablemente, o sea, un curso de 40 niños, perdón, al 10% serían 4 niños, o incluso 8, si hablamos del 20%, 8 niños en un salón que tenga dificultades para leer, que es un número gigante. La falla, etiología en el proceso de migración neuronal. Cuando uno habla de migración neuronal, es el proceso cuando se va formando el embrión, el feto, depende del proceso, pero hay ciertos componentes que dentro de los principales estaría el fierro, que es el fierro y hierro, el que recomiendan cuando una persona se embaraza, los médicos recomiendan que las mamás consuman fierro, y es porque el fierro ayuda a la formación y también cumple un pilar fundamental para la migración neuronal, que quiere decir que, por ejemplo, esta neurona de acá, al principio son todas totipotenciales, esta neurona o esta célula de acá va a ser una célula del cerebro, del lóbulo temporal, comprensión lectora. Esta acá va a ser relacionada con la visión. Esta acá va a ser el pelo que va a tener la persona como ceja. La de acá va a ser el dedo chico al pie. La de acá va a ser para el corazón. El de acá para el pulmón. Y esa migración neuronal habría un proceso que habría cierta falla para poder enviar, obviamente, la célula y para poder que esta célula se desarrolle y migre de manera correcta en el desarrollo embrionario. Por tanto, su origen está entre lo hereditario y lo genético. En relación al componente hereditario, tenemos que el 40% de hermanos disléxicos tiene en mayor o menor medida el mismo diagnóstico. O sea, casi la mitad, que si tu hermano tiene dislexia, o si ustedes recaban información en el niño que tenga dificultades para leer su hermano, es muy probable que el niño también tenga dificultades para leer. Y un niño de padre disléxico tiene 8 veces más posibilidades de desarrollar dislexia. Por eso es importante la anamnesis, cuando ustedes evalúen, es la palabra, cuando dijo la primera palabra, y estos antecedentes que estamos viendo acá. Si algún hermano o papá presentó dificultades para poder leer, o si lo hacía con muchas dificultades. Y en relación a lo genético, es que habría una alteración entre los cromosomas 15 y 6. En Estados Unidos, la dislexia alcanza un 80% de todas las dificultades en el aprendizaje. O sea, de todas las dificultades que hay, dificultades de la escritura, las matemáticas, la parte cognitiva, el 80% es dificultades en la lectura, en donde sugieren un déficit en el procesamiento fonológico en la mayoría. De nuevo, nuestra amiga, la conciencia fonológica. Se establece anatómicamente y principalmente en la corteza parietal izquierda posterior, la corteza occipito-temporal inferior y en el giro temporal superior. Eso es de manera de conocimiento para que sepan. La importancia en el desarrollo cognitivo y psicolingüístico de los años anteriores al ingreso al primer año de enseñanza básica cumple un rol fundamental tanto de manera preventiva, porque si viene el niño con dificultades de base, ya vemos que hay un componente ciertamente genético y hereditario para poder leer, pero si uno pesquisa ciertas dificultades lingüísticas, ya puede implementar o simplemente implementa programas de manera de intervención preventiva, va a poder disminuir este riesgo que se desarrolle la dislexia
o esta dificultad de la lectura va a ser mucho menor. Y obviamente el enfrentamiento de la comunidad educativa a niños que no logran afianzar y automatizar el proceso lector tiene ¿cómo decirlo? Tiene alguna confrontación, porque muchas veces los docentes no saben qué hacer con estos niños que les cuesta leer, ¿ya? Aunque la dislexia no se puede eliminar, y eso es algo importante, es posible obtener mejorías importantes con una intervención adecuada, logrando modificaciones funcionales en ciertas zonas cerebrales involucradas en el proceso lector. Por tanto, si ustedes, ya la idea de acá del curso, que ustedes tengan ciertas nociones para poder evaluar, o sea, del funcionamiento general del cerebro, de la lectura, de las vías de la lectura, alguna herramienta que les voy a entregar mañana para complemento de una evaluación, ¿ya? Y después para que puedan intervenir, ya con esto debiesen hacerlo de manera coordinada si se enfrentan con algún niño con dislexia que sea intervenido. Y esta intervención adecuada va a producir cambios en el cerebro. Por tanto, sí o sí es positivo que se intervenga. En relación a las dislexias, existen 3 tipos de dislexias. La dislexia adquirida, que es dificultad para leer debido a lesión cerebral. Por ejemplo, puede ser aquellos niños que tienen algún accidente cerebral. Recuerden que las preguntas las vamos a ver al final, así que déjenla guardada ahí, después las voy a responder, no se preocupen. Las dislexias, tenemos dislexias que son adquiridas, que son dificultades para leer debido a lesión cerebral. Ustedes probablemente han escuchado mucho los accidentes cerebrovasculares, y estos ACV lamentablemente también ocurren en niños, ¿ya? O muchas veces aquel niño que se cayó en bicicleta, o se cayó de un auto en movimiento y se pegó, se produjo una herida abierta y se hizo daño en ciertas zonas cerebrales que probablemente estén relacionadas con la lectura, puede desarrollar una lectura debido, o sea, dificultades en la lectura debido a lesión cerebral. Las dislexias evolutivas es que aún no ha desarrollado uno de los componentes primordiales para la lectura, que es lo que a nosotros nos convoca, las dislexias evolutivas. Y el retraso lector es que no ha conseguido hacer funcionar los componentes de manera óptima. Entonces tenemos acá dislexia evolutiva y retraso lector. Generalmente el retraso lector se debe a aquellos niños que, comillas, venían bien desde un punto de vista de nacimiento, pero no ha sido estimulado de manera correcta. Y la dislexia evolutiva sería que no ha desarrollado algún componente específico relacionado con la lectura, de los que vimos los precursores neuropsicológicos de la lectura. Acá nos vamos a centrar en este curso solamente dislexias evolutivas, ¿ya? Para las dislexias evolutivas, ahí vienen un poco más pesadas estas diapositivas, pero las quise poner así para que ustedes tengan la información y la puedan manejar. Según la Asociación Internacional de Dislexia, esta sería una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico que se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras y por problemas de ortografía y decodificación. Y acá vemos los 2 tipos de dislexias que vamos a abordar hoy y que ustedes van a ver el día de mañana, que hay ciertas características que van a poder comparar con algún niño que ustedes tengan o estén trabajando. Generalmente se produce dislexia de superficie, dislexia fonológica, y muchas veces, o la mayoría de las veces, estos cuadros se presentan al mismo tiempo. Que quiere decir que hay un componente mixto entre dislexia de superficie y dislexia fonológica. ¿Ya? Es importante eso. Cuesta pillar dislexias puras al 100%, pero sí hay un predominio de un tipo por sobre la otra. Tenemos la primera de arriba que se llama dislexia de superficie, en que hay una afectación en el reconocimiento visual ortográfico de las palabras, que está asociada a una inmadurez cognitiva debido a escasas experiencias lectoras previas. Es una lectura lenta y analítica con carencia de fluidez y baja comprensión. Acá yo siempre les digo que la dislexia de superficie, quiero que la noten, que se lo guarden, es la lectura lenta pero segura. Mañana vamos a ver ejemplos. Lectura lenta pero segura.
en donde esta dificultad que tiene el niño para leer es que cognitivamente venía bien, pero debido a escasas experiencias lectoras previas, esta habilidad para leer no se está desarrollando, ¿ya? Recuerden, dislexia de superficie, asociada a inmadurez cognitiva debido a escasas experiencias lectoras previas, es una lectura lenta pero segura. ¿Qué quiere decir lectura lenta pero segura? Es que cuando lee comete pocos errores o no comete errores. Y la dislexia fonológica es que hay una alteración en tareas relacionadas, como su nombre lo dice, con el nivel fonológico del lenguaje, asociada a déficits específicos en el desarrollo psicolingüístico y presenta un peor rendimiento en las habilidades lectoras y una mayor persistencia de sus dificultades. Estos son chicos que al leer o cuando leen tienen muchos errores en la producción de las letras, de las palabras. Cuando leen tienen muchos errores, se saltan letras, invierten o se van comiendo palabras, ¿ya? Y este es como dice el nombre, la fonología se encontraría a la base con déficit. Por tanto, y sumado a lo anterior, obviamente, que el rendimiento en estos niños es mucho peor en relación a la lectura al tipo de dislexia de superficie, ¿ya? Mañana vamos a ver con exactitud cómo poder diferenciar entre un tipo y otro. Vamos a escuchar algunos audios que nos va a pedir, o sea, nos va a poder permitir diferenciar entre un tipo y otro. Pero es importante que se guarden, que quiero que se guarden. Dislexia de superficie, lectura lenta, pero segura. Cuando hablamos de lenta es que lee lento, y segura que comete pocos errores o no comete errores en la lectura. Y asociada a escasas experiencias lectoras previas, la primera. Y la dislexia fonológica, que comete muchos errores al leer, que igual lee lento, y que su intervención es mucho más compleja, mucho más larga, debido a que hay que trabajar aquella habilidad que está descendida, que en este caso sería principalmente y no únicamente el tema fonológico. ¿Por qué? Uno habla de que las dislexias están una relacionada con la otra, o por qué uno depende de otro. Recuerden que para afianzar la lectura es importante un nivel fonológico previo correcto, ¿ya? Y este nivel fonológico correcto previo se termina de desarrollar con el aprendizaje de la lectura de manera par. Por tanto, si esta dislexia de superficie, el niño lee de manera lenta pero segura, al haber escasas experiencias lectoras, el nivel fonológico no va a alcanzar a madurar al 100%. Por tanto, va a tener igual un componente fonológico. Y la dislexia fonológica, obviamente, al no practicar, va a producir muchos mayor, o sea, debido a esta dificultad psicolingüística del nivel fonológico, y a la poca práctica va a ir complejizando o perpetuando, por así decirlo, la cantidad y la calidad de errores. No, la dislexia, buena pregunta, acá me pregunta Charlie, que todos los niños, a la mayoría de los niños tienen dislexia en su inicio del proceso lector. Cuando hablamos de dislexia, es dificultad en la lectura, ¿ya? Pero ya en relación, cuando se dispara en relación al compañero. Generalmente algunos recomiendan evaluar la dislexia desde los 7 años en adelante, porque ahí vemos si el niño pudo establecer relativamente al nivel de sus compañeros el desarrollo de la lectura, ¿ya? Y recuerden siempre que el niño cuando parta a leer, parte siempre con vía indirecta, vía fonológica, y después pasa a la vía directa. Por eso es importante que ese concepto, así como los precursores de la lectura, los manejen a grandes rasgos, obviamente, ahora. Lo otro, antes que se me olvide, ustedes cuando comience la intervención de la enseñanza de la lectura en primer año básico, obviamente que es importante ver que el niño, en situaciones normales, no en criterios de pandemia, si el niño, pasados los 3 meses, se diferencia mucho en relación a sus compañeros, hay que empezar a intervenir. No hay que esperar a que pase el año para recién en segundo año básico empezar a trabajar el tema de la lectura o los precursores de la lectura. Si comenzando al tema de la enseñanza formal de la lectura,
se demora 3 meses, al pasar 3 meses, o sea, si partimos en marzo, ya a finales de mayo, si se diferencia mucho de sus compañeros, hay que comenzar a trabajar los precursores de la lectura para que este niño o niña pueda mejorar. Ahora, en relación a los grados, recuerden que al final vamos a ver la mayoría de las preguntas. Tenemos un grado leve, en donde presenta algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en una o dos áreas académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda compensarlas o funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, especialmente durante la edad escolar. Vamos a ver algunas adaptaciones o adecuaciones curriculares, depende del autor, el día sábado, que ustedes, por ejemplo, separando las letras, van a hacer que el cerebro procese la información de manera distinta y va a hacer que el niño pueda leer más rápido. Esta es la adaptación o adecuación curricular que ustedes la implementan y el niño puede funcionar bien sin tanta ayuda. La moderada es que esta dificultad en la lectura presenta dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente en algunos periodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Se puede necesitar alguna adaptación o servicios de ayuda, al menos durante una parte del horario de la escuela, en el lugar de trabajo o en casa, para realizar las actividades de forma correcta y eficaz. Acá necesitamos cierta adaptación en el nivel leve, por aquí necesitamos una marca un poco más personal, ¿ya? O sea, una persona que esté mucho más atenta y que es necesario, obviamente, para poder suplir o compensar en parte esta dificultad moderada en la lectura. Y la grave es que presenta dificultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender esas aptitudes sin enseñanza constante e intensiva, individualizada y especializada durante la mayor parte de los años escolares, incluso con diversos métodos de adaptación y servicios adecuados en casa. En la escuela o en el lugar de trabajo, el individuo puede no ser capaz de realizar con eficacia todas las actividades. Esta es que el niño sí o sí va a tener que tener ayuda gran parte del tiempo. Y sí o sí va a necesitar ayuda intensiva especializada. Por tanto, cuando hablamos de ayuda intensiva especializada, son aquellos niños que les cuesta leer mucho y que no mejoran mucho. Pero recuerden siempre el concepto de que la letra con sangre no entra. Ya no corre eso, de la letra con sangre entra, tenemos que cambiarlo a la letra con sangre no entra. Debido a que ese niño que probablemente tenga muchas dificultades para leer, hay algún precursor neuropsicológico de lectura, probablemente fonología, que no está trabajado, y otros más, recuerden que hay muchos que se deben trabajar, que no están abordados de manera correcta. Por tanto, al no estar abordado de manera correcta, este niño va a tener muchas dificultades. Por tanto, hay que trabajar desde un punto de vista de desarrollo cognitivo y lingüístico asociado a la edad. No olvidar, obviamente, la dislexia de superficie. La dislexia de superficie, recuerden siempre, es una lectura lenta y analítica, escasa fluidez, baja comprensión lectora, asociada a experiencias lectoras deficientes. Por tanto, esta es la que yo les digo, lectura lenta pero segura, que lee lento y comete pocos errores. Y la dislexia fonológica sería un rendimiento peor que el anterior, o sea, comete muchos errores cuando lee, generalmente porque también hay excepciones. Presenta errores en la lectura, mayor resistencia a intervención, o sea que el periodo de intervención es mucho mayor y presenta menos resultados positivos si no se interviene de manera correcta. Es importante eso. Asociada a déficit psicolingüístico y fonología principalmente. O sea, si se dan cuenta, acá tenemos un árbol que comenzamos ayer desde las generalidades del cerebro, ciertas zonas relacionadas con la lectura, los precursores de la lectura, las vías de la lectura y los tipos de dislexia. ¿Ya? Importante, signo de alerta, si presenta algún trastorno de lenguaje o del nivel fonológico, a nivel preescolar o a nivel escolar también ocurre obviamente. Si presenta dificultades fonológicas y sintácticas, como ya lo hablamos ayer, entre los 2 y los 3 años, por eso lo quise poner acá. Y si, como ya lo mencioné, si hay un periodo de 3 meses desde la enseñanza formal de lectura, o sea, si en primer año básico ustedes parten enseñando lectura y ya a finales de mayo
o a principios de junio, el niño ya se va quedando muy atrás de sus compañeros, hay que empezar a trabajar y no hay que esperar que termine el año para comenzar el siguiente a trabajar. Y estimados, esa sería la segunda clase, ha pasado volando el tiempo, y ahora abrimos el micrófono para las preguntas. Obviamente, en ocasiones, como esta es materia nueva, probablemente para algunos, o la mayoría, cuesta un poco poder acceder rápidamente a la información. Pero yo esta se las voy a enviar, obviamente, igual que ayer, como PDF, para que la puedan practicar, para que mañana sea mucho más enriquecedora la clase y la sesión. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, comentario? Que nos quedan 10 minutos para poder aclarar eso, que como le dije, siempre dejo 10 a 15 minutos para poder trabajar. Muchas gracias, Charlie, me encanta que les haya gustado la clase. Si se dan cuenta, hay ciertos componentes. A ver. Mira, acá hice una buena pregunta, Carlina. Cuando una niña no pronuncia bien las palabras, por ende no puede leer, necesitaría ya terapia de lenguaje. Tenemos que ver a qué edad presenta dificultades. ¿Por qué? Porque el lenguaje se divide, o la expresión oral, se divide en dos componentes, habla y lenguaje. Lenguaje son los fonemas o la parte mental de cómo elaborar las palabras, y habla son los movimientos de la boca para decir, por ejemplo, papá. Por tanto, tenemos que ver si la niña tiene una dificultad a nivel del habla o a nivel del lenguaje. Si presenta dificultad a nivel del habla, generalmente nos va a necesitar, o sea, obviamente si presenta dificultades para decir cierta palabra, necesita sí o sí intervención de alguna o terapia del lenguaje, si es que obviamente presenta muchos errores para decir palabras en relación a su edad. Pero cuando ya tengamos a cierto niño, hay que diferenciar entre las dificultades del habla y habilidades del lenguaje. Y eso obviamente tiene que sí o sí hacerlo un especialista. El TDA y el TDAH influyen en el proceso lector. Recordemos que, obviamente esto no es materia de este curso, pero buena pregunta. Todos los procesos cognitivos de aprendizaje, desarrollo de habilidades de cualquier índole, pasa por un periodo atencional. Por tanto, nosotros necesitamos fijar la atención, mantenerla por un periodo de tiempo y después eso nos permite poder adquirir la habilidad. Es como, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuáles son las dos vías de la lectura, probablemente ya van a saber una vía directa y una vía indirecta, o léxica, subléxica, fonológica. Van a saber eso. ¿Y eso por qué lo saben? Porque ustedes estuvieron atentos y esa atención mantenida o sostenida en el tiempo me permitió fijar la información, y ahora si es significativa, esta información no se me va a olvidar porque la voy a poder guardar. ¿Y qué es lo que pasa con los chicos con TDAH? Que les cuesta focalizar la atención. Por tanto, como no fijan la atención en un estímulo, no pueden guardar esa información en el estímulo. Por tanto, no es que muchas veces a los niños, no solo con los TDAH, se les dice que tienen problemas de memoria, generalmente los profesores. Pero no es que tenga problemas de memoria, sino que tiene problemas para mantener la atención, para poder guardar la información. Y este ejemplo, me gusta darlo siempre, que, por ejemplo, si ustedes, la última vez que pasearon en auto, obviamente por el tema de la cuarentena, o en bus, o en colectivo, quiero que me digan cuántos autos de color rojo vieron. Si se dan cuenta, ustedes, como no estaban atentos para contando la cantidad de autos rojos que pasaron cuando estaban ahí, no pudieron guardar esa información. Por tanto, si lo extrapolamos a la sala de clases, si el niño estaba mirando para afuera mientras la profesora explicaba, obviamente no estuvo atento, no pudo fijar la atención, no pudo mantenerla y no pudo almacenar la información, ¿ya? Bibliografía obviamente les voy a pasar al final del curso. Ahora les voy pasando las clases semana a semana, o sea, clase a clase, perdón, y al final del curso les voy a pasar, les voy a enviar con Carlos, obviamente, ciertos artículos científicos que yo también he hecho, que mañana o pasado vamos a ir viendo, e información anexa en español, obviamente, para que sea mucho más fácil que ustedes puedan profundizar en estos temas. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Quedó claro el tema de la atención, Charlie? No, de nada, si esto es para aclarar esta instancia, tienen que aprovecharla, ¿ya? No, de nada, estimados. ¿Alguna otra duda, consulta? Nuevamente, obviamente, les agradezco la consideración, que tuve un problema, obviamente, doméstico acá, que
se salió totalmente de los planes, pero lo importante es que pudimos llegar a realizar la clase y me encanta verlos interesados y con preguntas. ¿Alguna otra duda, consulta? Recuerden que para mañana vamos a ver evaluación o cómo poder pesquisar de manera cualitativa hacia qué tipo de dislexia podría presentar un niño o cómo se encontraría la vía directa o la vía indirecta. ¿Alguna otra duda, consulta o vamos cerrando el día? Bueno, estimado Ezequiel, gracias por el aprendizaje continuo que nos estás dando a todos los profesionales hoy. Y bueno, y siempre sabes que es un placer estar contigo en este tipo de capacitaciones y conferencias. Has estado en varias capacitaciones y conferencias que nosotros hemos hecho acá en Ecuador y siempre es un gusto contar contigo. No, agradecido por la consideración, Carlos, así que nos conocemos hace años ya, así que si se puede colaborar, obviamente, siempre bienvenido y siempre también es enriquecedor poder compartir con docentes o personas que trabajan en infancia lo que uno va trabajando e investigando. Así que para mí es de verdad un agrado poder trabajar con gente que más encima haga preguntas y esté motivada, hace todo más entretenido. Hubo resonancia, ¿cierto? Así es. Ya. Bueno, Ezequiel, creo que ya no hay más cursos con neuropsicología. Bueno, ya programaremos otro pero enfocándonos en otra parte de la parte de la neuropsicología que tiene que ver con el aprendizaje. Pero ya creo que para el próximo mes con el compañero Ezequiel. Ahí vamos a ver qué se va haciendo, si vamos trabajando. Siempre trabajamos de manera coordinada o apoyando con seminarios o cursos de ese tipo. Así que estén atentos a las redes sociales del CET de Bolivia y del proyecto CIDE. Ya bueno, no queda más que despedir y que mañana nos vemos nuevamente a las 6 en punto, ¿te parece? Exactamente a las 6 horas de Ecuador, 7 horas de Bolivia, si no me Correcto. equivoco. Ya. Así que un gusto, estimados, que tengan una buena tarde, una buena noche y nos vemos mañana. Repasen un poco, terminando acá, yo les envío la clase. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego. No, de nada.